Muy bien, seguimos aquí en Mateando con la Vida y nos adentramos al tema que estaba anunciado desde el principio con la iglesia profética, a lo que sucede en la realidad eclesial que vive México y Nicaragua, y es por eso que hemos dialogado con Jaime Stein, quien es corresponsal de Aleteia, un portal católico de noticias, y esto vamos a compartir con ustedes entonces esta conversación que estuvimos con Jaime. Muy bien, queridos amigos de Mateando con la Vida, nos vamos a trasladar hasta México, pero como es costumbre de Mateando con la Vida, le vamos a pedir a nuestro invitado que él se presente, que nos diga su nombre y que nos cuente de dónde es y a qué se dedica. Gracias, mi nombre es Jaime Septién, soy periodista, trabajo en la Agencia Internacional de Noticias Aleteia, que tiene su base en Roma y transmite idiomas, y católico, hecho por laicos en el segundo país con mayor número de católicos del mundo, que es México, y que, bueno, pues acaba de cumplir el pasado 16 de julio, Día de Nuestra Señora del Carmen, por cierto, sus primeros 27 años de vida. Y bueno, pues en estos 27 años hemos tratado justamente de hacer valer el eslogan de nuestro periódico, que no es otro sino periodismo católico, una fe que se hace cultura. Eso es más o menos por donde estoy trabajando desde hace pues ya mucho tiempo. Por el otro lado, pues me dedico también a escribir, a hacer ensayos, en fin, a una vida que tiene que ver justamente con la propuesta cultural, que es una propuesta muy firme y muy sólida por parte del catolicismo, y que creo yo que tiene toda la posibilidad de hacer que la civilización de Occidente y la civilización de América, que es una fusión de razas, pues tenga esa semilla que es la semilla de verdad, que es la semilla sembrada por Jesús y por el Evangelio. Coméntanos un poco, Jaime, desde tu experiencia de laico, cómo se vive en México ser iglesia y cuál es la realidad que está atravesando actualmente los fieles católicos, los sacerdotes, los religiosos. Seguramente ustedes se enteraron allá en Argentina, como en muchos otros lugares del mundo, de la terrible situación del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. La Sierra Tarahumara es uno de los lugares más impresionantes de México, pero al mismo tiempo uno de los lugares más pobres de nuestro país. Está en el norte de México, pegado a la frontera del territorio, realmente impresionante. Bueno, pues ahí, desde la década de los 60 del siglo pasado, los jesuitas han tenido una misión y mataron a dos misioneros octogenarios, una persona que es uno de los capos del crimen organizado, que pues están asolando buena parte del territorio mexicano. Se dice que 35%, quizá un poquito más, del territorio mexicano está en manos del crimen organizado, o del crimen desorganizado, da exactamente lo mismo. Bueno, pues a raíz de eso, la Iglesia Católica ha hecho una serie de pronunciamientos, la comunidad jesuítica lo mismo. Incluso la comunidad jesuítica envió hace unos días una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para pues alertarlo y buscar una solución al problema de una política de seguridad que no funciona en México por parte del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, una política que él ha dicho que es de abrazos y no balazos, pero pues los jesuitas, por ejemplo, dijeron que ya no tienen de tantos abrazos para tantos balazos que están dándole a, pues no solamente a la Iglesia Católica y a los laicos, sino a cientos, a miles de asesinados en este país.
Y realmente la Iglesia Católica ha convocado por todos los medios durante este mes de agosto y en la 1 de septiembre también, ha convocado a todos los laicos, a todos los sacerdotes religiosos, religiosas del país, a celebrar en cada una de las diócesis jornadas por la paz, no solamente de oración, sino también de acción. Y esto es importante porque si algún elemento tiene la Iglesia en México es el elemento estabilizador. Si alguna, gran ventaja tiene la Iglesia en México, es la ventaja de ser la institución con mayor confianza del país, desde luego muy por encima de las demás instituciones y desde luego muy por encima de los diputados, los senadores y los políticos, ¿no? Y los empresarios también, y en fin. Creo que es importante señalar que la Iglesia Católica en México es la que ha aportado mayor número de sacerdotes asesinados por el crimen, y también pues en estos meses, en estos años, incluso los años de pandemia, pues ciertamente se ha visto reducido el número de sacerdotes porque han muerto bastantes sacerdotes por el coronavirus, pero también han aumentado los actos sacrílegos, los actos de hostigamiento a la Iglesia Católica. Aquí no hay una persecución, digámoslo así, como en Nicaragua, por ejemplo, pero sí hay una persecución de bajo perfil en donde la Iglesia Católica, en sus miembros y en sus comunidades, sobre todo las comunidades, digamos, rurales y donde el crimen organizado tiene asentados sus reales, pues realmente ha sido muy maltratada, ha sido muy hostigada, y hay una gran cantidad de denuncias de sacerdotes que han dicho pues que ya también les están cobrando derecho de piso para poder oficiar, lo cual verdaderamente mueve al horror. En fin, México es un gran país, es un país enormemente católico, pero al mismo tiempo es un país que tiene un déficit en seguridad pública muy pronunciado y que cada día... Jaime, contanos un poco cuál es o cómo es la relación que tiene actualmente la Iglesia Católica con el gobierno de México. Y también si este poderío narco, aunque sea de bajo perfil en México, tiene que ver con la anuencia política de quienes gobiernan hoy. El narco y el crimen organizado sabe perfectamente bien que, como decía hace un momento, la Iglesia en México es un elemento estabilizador. Entonces, si ellos, en las comunidades, en los pueblos, pues lanzan una advertencia de si mato a un cura, puedo matar a cualquiera, y todo lo que pueda suceder de aquí en adelante tiene que suceder en silencio, pues evidentemente lo hacen, y si no es matarlo, es hostigarlo, es hacer lo que se calle, es hacer lo que no denuncie, etcétera, etcétera. Y desde luego, en muchas partes del territorio nacional hay una connivencia entre el narco y la autoridad. No voy a decir que la autoridad en todos lados esté infiltrada por el narco, pero sí, evidentemente existe una connivencia, una vivencia conjunta entre autoridades políticas, sistemas policíacos y el crimen organizado, y el narco en su conjunto. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas de las operaciones que lleva a cabo el narco, pues son operaciones que tienen la venia, por decirlo así, de las autoridades tanto políticas como policíacas. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha sido ciertamente muy cauta, pero también muy clara en decir que pues existe esta complicidad en algunos estados del país, en algunas instituciones del país, y que esto simple y sencillamente no puede seguir así. Es decir, los mexicanos
estamos enfrentando en muchos lados del país, no va a decir que en todo el territorio nacional, un Estado fallido, porque es un Estado fallido aquel que no puede garantizar la seguridad, garantizar la convivencia de los ciudadanos, y no es un Estado de derecho aquel en el que, por ejemplo, en México, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes. Esto es un Estado fallido, esto es un Estado de impunidad, y esto es algo que la Iglesia Católica ha denunciado públicamente y que a la actual administración pues no le gusta, evidentemente porque enseña sus fisuras y enseña sus debilidades que quieren cubrir a fuerza de discursos y a fuerza también en muchas ocasiones de discriminación de los discursos de los sacerdotes o de las proclamas de la Conferencia del Episcopado Mexicano. De hecho, el presidente en alguna ocasión, hace poco, después del asesinato de los jesuitas, ha dicho que la Iglesia, el clero, así le llama, pues está apersogado, está dominado por las grandes oligarquías de México, lo cual es, por ejemplo, con el tema de los sacerdotes asesinados en la Sierra Tarahumara, que platicábamos hace un momento, pues es una verdadera grosería decir eso. En fin, no es una relación fácil, nunca lo ha sido, y mucho menos después de la Guerra Cristera de 1926 a 1929, porque pues la Iglesia ha tenido que sobrevivir a un Estado que hasta 1992 la consideró inexistente y que a partir de 1992 a la fecha, pues la considera como una institución de segunda división. Jaime, contanos también qué está pasando en Nicaragua con la Iglesia y el gobierno, a qué se debe este ataque que está sufriendo especialmente algunos pastores que no lo dejan salir de la iglesia, no pueden salir a la calle, y cuál es la lectura que vos haces con respecto a esta relación que está teniendo en Latinoamérica la iglesia con el gobierno y el de por qué también esta persecución, qué es lo que se busca, en qué molesta la iglesia al poder político. Guillermo, el caso de Nicaragua es un caso verdaderamente impresionante. Es la peor represión que ha tenido la Iglesia Católica en ese país centroamericano en los últimos 40 años, prácticamente. Y bueno, pues esto viene de las protestas, derivadas de las protestas del mes de abril de 2018, y sobre todo por el papel que tuvo la Iglesia Católica y concretamente, entre otros, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que en este momento está o sigue secuestrado por las fuerzas policíacas afines al régimen de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. En realidad, la respuesta del sandinismo a la Iglesia ha sido justamente por el tema de que la Iglesia Católica en estos últimos 4 años ha sido pues la voz de los sin voz, y eso a un dictador como Daniel Ortega, pues simple y sencillamente le hace un daño terrible, ¿no? Ahora con la salida del obispo de Matagalpa a la calle, que prácticamente dio la vuelta al mundo con el Santísimo expuesto y digamos, en medio de las fuerzas policíacas, hincado, etcétera, etcétera, o cantando, mostrando la cara, digamos, de la voz de la Iglesia, que como decía San Lorenzo, pues no somos perros mudos. Eso a las autoridades autócratas como la de Nicaragua, pues molesta muchísimo, y lo mismo sucede pues en otros países como Venezuela o como Cuba, en donde pues la Iglesia es justamente eso, y por eso molesta tanto. También en algunas partes de México es la voz de los sin voz, la voz de los migrantes, la voz de los refugiados, la voz de los
perseguidos, la voz de los que están buscando justicia, y bueno, pues eso molesta enormemente a regímenes autoritarios que no tienen capacidad justamente de encontrar espacios para defender a los sin voz. La Iglesia siempre estará de parte de la paz, de parte de la conciliación, de parte de la equidad, de parte de la fraternidad, como ha dicho el Papa Francisco en muchas ocasiones, sobre todo a partir de esa maravillosa encíclica que se llama Fratelli Tutti. Y bueno, pues todo esto molesta a los grupos de poder establecidos, y esto ha sido pues el disparador de las persecuciones, que la de Nicaragua no tiene ya prácticamente nombre, ¿no? Haber expulsado a las religiosas de Madre Teresa de Calcuta, haber cerrado emisoras de radio, haber secuestrado prácticamente a un obispo. Una investigación reciente dice que hay 190, un poquito más de 190 actos de hostigamiento a la Iglesia Católica en los últimos 4 años, desde abril del 2018. En fin, creo que son circunstancias por las cuales la Iglesia Católica está siendo perseguida en varios países de América Latina, y concretamente en este triunvirato que forman Nicaragua, Venezuela y Cuba. Aunque la de Nicaragua ahora sí encabeza la lista de la persecución religiosa en nuestra región.